Antecedentes teóricos e históricos que explican el surgimiento de la sociología. Las raíces sociales de la sociología las podemos encontrar en el siglo XVIII y específicamente referirnos a dos revoluciones. La revolución industrial, que la podemos ubicar en 1750, no porque sea un evento que haya ocurrido en un solo año, sino porque es ese año en el que se marca la pauta para generar toda esta revolución industrial. Deben saber que la revolución industrial tardó aproximadamente 100 años en desarrollarse, pero se cita este año porque es justamente acá donde inicia todo este proceso. Y uno de los eventos que eh, impulsa todo este proceso de revolución es la invención de la máquina de vapor. Es ahí donde inicia todo este proceso de la revolución industrial que inicia, de acuerdo a los historiadores, en Inglaterra. Aunque como vamos a ver más adelante, ya antes en otros países había iniciado ya un desarrollo de la industria. La Revolución Francesa, que también la podemos ubicar en 1789, con un evento que se conoce como la toma de la Bastilla, también es un proceso, no se puede ubicar en un solo año. En este caso es el pueblo el que se subleva contra una monarquía que ha empobrecido lo que es Francia de ese año o de esos años. Pero la situación precaria de las personas había iniciado ya desde mucho tiempo atrás, eh, en el que la pobreza, la falta de trabajo y algunos excesos que la corona francesa había cometido habían caldeado los ánimos ya de la población francesa. Eh, las consecuencias de esta revolución pues son lo que hoy en día en muchos países, incluyendo El Salvador, tenemos como democracia, ¿verdad? Se debe a este evento, ¿verdad? Como la Revolución Francesa. Vamos a centrarnos en la Revolución Industrial y vamos a mirar algunas características importantes que vamos a tratar de explicar. ¿Qué significó entonces la Revolución Industrial? Vamos a decir que en un primer lugar que se considera como el triunfo de la fábrica sobre el taller artesanal y la empresa manufacturera. Recordemos que hasta este momento eh, todo se elaboraba de manera artesanal, de manera manual. Eso quiere decir que se invertía mucho tiempo en hacer los diversos productos que las personas necesitaban. Al descubrir, al inventar la fábrica, la máquina, y por consiguiente la fábrica, se va desplazando todo esta mano de obra artesanal y se va sustituyendo. Por eso también se llama la sustitución de la máquina por el hombre. También la revolución industrial permite, digamos, la consolidación del modo de producción capitalista como tal, eh, de acuerdo a la visión de Carlos Marx o de Karl Marx, ¿verdad? En el que plantea pues que hay un cambio ahí de la Edad Media, o también conocida como la Edad Antigua, a la Edad Moderna o a la sociedad moderna. Entonces la sociedad moderna es esta justamente que se crea con la revolución
industrial y con la Revolución Francesa. Cuando se habla de la sociedad moderna, se refiere a esta sociedad, a la del siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII, como ya explicábamos, ocurren en Europa, principalmente en el plano económico, político y social, un desarrollo que terminó en la consolidación del modo de producción capitalista. Esto, repito, desde una visión marxista, ¿verdad? Este concepto de modo de producción, como lo vamos a ver más adelante, es un concepto tomado desde el marxismo, en el que se explica que la humanidad pues ha venido a través de modos de producción, y el primero de ellos, el esclavismo, ¿verdad? Luego del esclavismo surge el feudalismo, y del feudalismo el capitalismo. Eso lo explica Marx en El Capital, en su obra El Capital. Ahí se puede encontrar toda esta teoría en el que él explica los modos de producción. Bien, entonces estos eventos pues marcan un antes y un después, como ya decía, entre la época antigua o la Edad Media, ¿verdad? Y la Edad Moderna. Inglaterra desempeñó un papel de extraordinaria importancia en la historia del capitalismo, pues ahí es donde se da el principal desarrollo em, de los medios de transporte principalmente. Ahora, decimos que también esto es un error, creer que Inglaterra fue la cuna del capitalismo, puesto que ya habían en otros lugares, ¿verdad? Otros países que ya habían iniciado procesos, eh, digamos, de implementación, por así decirlo, de máquinas, y por lo tanto de sustitución, ¿verdad? De la mano de obra, o sea, del trabajo artesanal. Por ejemplo, en Italia, ya en el siglo XIV-XV, se conoce pues que ya habían algunos trabajos eh, realizados de esta manera, ya con máquinas, con algún tipo de industria, ¿verdad? Pero también la auténtica cuna, es decir, donde inicia, ¿verdad? Es en los Países Bajos, ya en el siglo XVI y XVII. Pero Inglaterra, como ya dije, ¿verdad? En realidad, por sus condiciones, como ya lo vamos a ver, le permite desarrollar todo el sistema fabril. Es decir, en Europa, si bien es cierto, ya había ciertos avances en el tema de la producción industrial o la implementación de las máquinas, es Inglaterra donde de verdad se desarrolla poderosamente todo el sistema fabril. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué es lo que permite que se desarrolle la revolución industrial inglesa? Bueno, las invenciones técnicas. Recuerden ustedes que la ciencia pues va avanzando y se van eh, inventando diferentes técnicas que permiten eh, mejorar la producción, mejorar el trabajo, pero principalmente sustituye la mano de obra. Quizás ese es el elemento clave acá, en el sentido que si en algún momento se necesitaban 10 personas para hacer un trabajo, ahora solo se necesitaba uno con una máquina, por ejemplo. También podemos encontrar ahí los recursos económicos de muchos países, y esto por eh, la explotación de las colonias. Recuerden ustedes que Inglaterra en este momento es una, un país que ha conquistado, ¿verdad? Que ha
eh, invadido, digámoslo de esta manera, a muchos países de los cuales explota sus materias primas, el oro, etcétera. Es decir, Inglaterra fue uno de los países colonizadores, igual que España, igual que Portugal. Entonces extraía esos recursos, ¿verdad? Y eso le permitía pues gozar de alguna solidez económica a nivel de estos países colonizadores. La posición insular, recordemos que Inglaterra pues es una isla, ¿verdad? Y esto le permite de alguna manera desarrollarse en el comercio y por tanto también desarrollar lo que es todo el transporte marítimo, ¿verdad? Ellos se caracterizaron por tener los mejores barcos, ¿verdad? Que les permitieran comercializar. Se da una revolución agraria. eh, Recuerden ustedes que al sustituir al hombre por la máquina, mucha gente quedó desempleada y tuvo que emigrar del campo a la ciudad en busca de empleo para poder alimentarse, ganar dinero para poder comprar alimentos. Entonces todo eso llevó a que se cambiaran muchas formas en cómo se desarrollaba la agricultura en este momento en Inglaterra. También la competencia extranjera, bueno, estaba España también como potencia en este momento, ya dije que también, entonces había una competencia por conquistar los mercados, ¿verdad? Por vender y producir. ¿Cuáles son los rasgos característicos? Bueno, hay transformaciones económicas, ¿verdad? Es decir, hasta la Edad Media, ¿verdad? Hasta el feudalismo habían ciertas maneras de producir. Acá al empezar a establecerse el capitalismo, entonces aparece el salario, por ejemplo, y empiezan a aparecer las famosas leyes del mercado, ¿verdad? Que son los ingleses que inventan estas teorías económicas. Y se da un incremento de la producción población porque se inventan también algunos, o se dan más bien algunos adelantos en la medicina y por lo tanto se disminuye la mortalidad. Eso quiere decir que al haber una disminución de la mortalidad, la población tiene mayor esperanza de vida y por lo tanto, al haber más población, hay más producción. Entonces, ese fenómeno se dio en esto de la revolución industrial. Entonces, este descubrimiento de la medicina, ¿verdad? Principalmente de algunos antibióticos como la penicilina, permitió que muchas personas lograran sobrevivir, eh, porque, por ejemplo, una persona podía morirse de una infección, puesto que en ese momento no había una proliferación de medicamentos como la hay hoy en día. Pues hoy uno va a la tienda y puede comprar cualquier cosa, antibióticos, relajantes musculares, analgésicos, pero en este momento no. Entonces se dan esos descubrimientos en la medicina que permiten que la población pues crezca y por lo tanto un incremento de la producción. Se da la división social del trabajo, a esto se le conoce como la especialización y aquí lo que se busca eh, es que las personas pues vayan como especializándose. Por ejemplo, en el taller artesanal, era una sola persona, por ejemplo, que si se dedicaba a hacer zapatos, era esa única persona la que hacía el zapato, desde que lo iniciaba lo terminaba. Pero ya con el uso de la máquina,
aquí ya encontramos un elemento especializado, ya, es decir, una persona hace una parte del zapato y otra persona otra parte. Por ejemplo, en el caso de una camisa, desde lo artesanal la persona la iniciaba y la terminaba, pero ya en este modo capitalista, ya en la revolución industrial, pues alguien nomás hacía los cuellos, otro las mangas, otro pegaba las partes y entonces se hace esa división social. Se da lo que se conoce como la polarización de las clases eh, y aquí aparecen dos clases ya muy conocidas, ¿verdad? La clase capitalista, que es los burgueses, ¿verdad? Y la, los proletarios o también conocidos como obreros. Estas clases son antagónicas, son contrarias, eh, porque una es la que tiene los recursos y la otra solamente su fuerza de trabajo. Es decir, únicamente trabaja por un salario. Las transformaciones tecnológicas jugaron un papel importante, ya lo mencionaba, lo de la máquina de vapor, que es lo que establece o da un boom, por así decirlo, ¿verdad? A todo el desarrollo eh, que tiene que ver con principalmente los medios de transporte, el tren, los barcos. Se da un desarrollo de la metalúrgica, es decir, se empieza a usar el metal como elemento, ¿verdad? Para las máquinas, la energética, el transporte terrestre y marítimo, que ya dije que Inglaterra fue un poderoso en el tema marítimo, ¿verdad? De hecho, en el transporte terrestre, en trenes, El Salvador, por ejemplo, cuando inicia su proyecto de comunicaciones, eh, las locomotoras y algunos trenes eran los primeros, eran ingleses, ¿verdad? Entonces ellos nos lo vendieron. Eh, el uso del hierro, pues, para realizar la maquinaria. También este desarrollo, pues, lógicamente trae unas consecuencias que, pues, también repercuten directamente en las poblaciones, ¿verdad? Y aquí es parte de la importancia de por qué, para entender cómo es que surgen las ciencias sociales, cómo es que surge la sociología. ¿Ya? Entonces, primero hay una nueva forma de producción, ya lo dijimos, ¿verdad? Se establece el capitalismo y Inglaterra pues surge como una potencia, ¿verdad? Económica, militar eh, y como colonizadora también. Se refuerza la explotación de las colonias porque lógicamente entre más se produce pues se necesitan mayores recursos para invertir, ¿verdad? Entonces hay una mayor explotación de las colonias. Y aquí empiezan ya los problemas sociales, ya se da un crecimiento acelerado de las ciudades y eso pues ya sabemos lo que trae consigo, ¿verdad? Hacinamiento, falta de acceso a los recursos básicos como agua potable, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con saneamiento. Eh, Se da, por ejemplo, esa migración del campo a la ciudad, ya decía, al no haber empleo en el campo, entonces la gente se iba a la ciudad, se establecía y hacían asentamientos precarios, ya donde no había agua, donde no había letrinas, entonces se hizo un caos. Además del tema de la explotación que se da en términos laborales, ¿verdad? En este momento recuerden que la gente trabajaba hasta 16 horas, ¿verdad? 20 horas. Eh, de hecho,
algunos textos mencionan, ¿verdad?, que la esperanza de vida en este momento era de 40 años, porque se sometían a un trabajo extenuante, ¿verdad?, largo, y además en condiciones bien deplorables, en las que no habían garantías de nada. Entonces, todas esas situaciones pues se van dando, ¿verdad? En esta nueva sociedad que se está estableciendo. También hay un cambio de la política económica de Inglaterra, por lo que ya explicábamos, ¿verdad? Entonces surgen algunas teorías económicas como las leyes del mercado, en el que se plantea pues que el mercado es el que establece, por ejemplo, todo el tema económico. Hay un cambio en la estructura poblacional, hay un incremento de la población, ya explicamos por qué. Eh, Sectores obreros y burgueses se polarizan. También decíamos pues que los obreros son los que venden y los burgueses únicamente son los dueños de las fábricas y los que van acumulando el capital. Algunos movimientos de reforma social como el ludismo, cartismo y el socialismo utópico, que los vamos a ver así rápidamente para entender qué pasaba, ¿verdad? En aquellos entonces, cuando se consideraba pues que toda esta parte que tiene que ver con las protestas contra esa nueva manera de producir, eh, que sentían que les estaba afectando su día a día, ¿verdad? Entonces se dan esos movimientos sociales que son movimientos que protestan contra el capitalismo, ¿verdad? Hay una revolución en el transporte terrestre y marítimo. Lógicamente, la máquina de vapor es un elemento que marca, como dije, un punto de partida, y es el inicio de esta revolución, ¿verdad? Pues ya ahora, en un momento se ocupaba el viento y de repente ahora se ocupa ya la máquina de vapor para movilizar el transporte. Eso fue un elemento importante. La transformación de la técnica industrial no se limitó a Inglaterra, ni se detiene en la mitad del siglo, como ya explicaba, ¿verdad? El siglo XIX, sino que se extiende a Francia, Alemania, Estados Unidos y otras naciones. Y aquí empieza toda una lucha, ¿verdad?, por todos estos países por convertirse en potencia. Y otra característica importante es que, y esto desde la teoría marxista, ¿verdad?, aparece la clase obrera como fuerza revolucionaria. Es decir, Marx ve en la clase obrera una posibilidad de poder cambiar las cosas. Esto lo vamos a ver más a detalle en la unidad número 2. Veamos así rápidamente a qué se referían los movimientos de reforma social. El ludismo, que le debe el nombre a Ned Ludd, planteaba que había que destruir las fábricas, había que destruir las máquinas. Un movimiento obrero, el primer movimiento obrero, que era un poco anarquista, ¿verdad? Que planteaba la destrucción y creían ellos que con eso pues iban a detener el capitalismo, ¿verdad? Creían que destruyendo las máquinas iban a detener el avance del capitalismo, y ellos pensaban también que eh, esa máquina era la que le había creado todos los males a esta sociedad moderna. Eso se desarrolla ya por 1811. Entonces vean ustedes, es el pensamiento de ese primer movimiento obrero, ¿verdad?, que ya empezaba a tener malestares con todo este desarrollo económico que los tenía en desventaja a ellos. El cartismo también es un movimiento obrero inglés de reforma política.
Su fundador es William Lovett. Y ellos exigían la aplicación de una carta que se denominó la Carta del Pueblo allá en 1800. Esa carta. Bueno, entre algunos puntos que se trataban, pedían el sufragio universal. Porque ustedes deben de saber que no siempre, es decir, lo que ahora nosotros tenemos, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? El sufragio no siempre ha sido igual. Las mujeres apenas en 1950 empezaron a votar acá en El Salvador. Antes de eso, la mujer no tenía ese derecho. Entonces, la Carta del Pueblo pedía, entre varias cosas, eso, el sufragio universal, que le permitieran a toda la población votar. Porque usualmente el voto solo se le permitía a aquellos que sabían leer y escribir y a ciertos grupos económicos, no a toda la población. Entonces era una especie de democracia y también pedían una cuota eh, en los miembros del Parlamento, entre otras cosas. Por eso decimos que es un movimiento obrero que pedía reformas políticas. Y luego aparece el socialismo, que también lo vamos a retomar en la unidad número 2. Y este está representado por Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. Son los conocidos como socialistas utópicos. Eh, los socialistas utópicos son en su mayoría los herederos de la Ilustración francesa. Recordemos que la Revolución Francesa se basa justamente en las ideas de la Ilustración. ¿Y qué es la idea de la Ilustración? La Ilustración lo que plantea es que los seres humanos tenemos la capacidad a través de la razón de explicar las cosas que nos rodean sin la ayuda de ningún ente sobrenatural. Es decir, todo planteamiento del mundo que nos rodea debe de ser a través de la razón. Esa es la ilustración. Entonces, los utópicos planteaban que la sociedad se podía hacer más justa de manera gradual y pacíficamente. Entonces ellos soñaban con una sociedad mejor en la que todos fuéramos iguales. Ellos creían que los capitalistas en algún momento iban a tener remordimiento y ya no iban a explotar a sus trabajadores, a sus empleados, ya no iban a explotar a los obreros. Por eso es utópico. Entonces, ellos pensaban pues, que eventualmente iba a cambiar, ¿verdad? Tenían esa visión y por eso se dice ahí que es una visión romántica, ¿verdad? Porque creían que posiblemente iban a haber esos cambios, pero sin hacer ninguna actuación, es decir, solo con convencerlos, ¿verdad? Solo con hacerlos entrar en razón. Eh, y este es un cuestionamiento que se le hace a esa visión de estos socialistas utópicos, en la que se les plantea pues que no miran al proletariado como una fuerza capaz de cambiar la sociedad. Es decir, al ver ellos o al plantear que el cambio iba a ser pacífico, no miraban ellos una lucha de ningún tipo, de ningún grupo, como si lo miraba la teoría marxista, ¿verdad? Eso es parte de lo que Marx cuestiona a los socialistas utópicos. Sin embargo, sí cuestionaban, ¿verdad?, el orden de las cosas, cuestionaron al capitalismo por su brutal explotación. Bien, esto básicamente es lo que tiene que ver con la revolución industrial.